y Congo. Hola Fabio, buenos días. Mi nombre es Paula Figueroa. Mi nombre es Laura Sofía Rodríguez. El mío es María José López. Mi nombre es Ana Isabel Casalla. Y yo soy Nicolás Sotelo. Pues hoy vamos a hablar de la película Balando Balando de Héctor Escola, que es de un salón de baile donde se pueden ver diferentes épocas que se dan en Francia. ¿Qué les parece la película? Pues me parece una película interesante. O sea, está el salón de baile que refleja como esta arquitectura que prevalece, esta arquitectura que puede cambiar a través de los años, que no es una arquitectura efímera, sino una arquitectura que puede adaptarse a los distintos contextos y que puede servir para distintas cosas, porque como veíamos, la gente no iba solo ahí a bailar, también sirvió de refugio, también sirvió pues de lugar de reunión. Es como interesante ver cómo va transcurriendo el tiempo y cómo van cambiando las personas, pero el espacio se mantiene. Sí, digamos que yo observaba lo fundamental del movimiento respecto a la permanencia, ¿sabes? Como ese punto de referencia entre la arquitectura frente al movimiento y cómo a lo largo de la historia se ha visto esa importancia de justamente las transformaciones en la arquitectura, y no justamente deben ser transformaciones físicas, materiales de la obra arquitectónica, sino también por sus agentes, ¿no? Me acordaba mucho, también se habló en la clase de Aldo Rossi y el teatro del mundo, donde justamente empieza a existir este teatro en Venecia, en los canales de Venecia, y justamente hay una transformación, no de por sí de la obra, sino de la obra en el lugar como geográfico, se va desplazando. Entonces siento que en cuanto al movimiento y al teatro es importante pues tener en cuenta cómo son los medios en que se puede expresar estas transformaciones. A mí me gustó mucho como que la arquitectura de la Piscavalia no solamente pues, es una especialidad, sino también era más trascendental que eso. O sea, yo lo veía mucho como un álbum de que recapitula muchas cosas y vivencias que sucedían en ese espacio. Entonces hacían énfasis como en las personas, como lo que pasaba. Entonces me acuerdo que cuando asomaban a una pareja de baile pues estaban como súper felices y después están como los que están súper como achantados, y entonces la persona que está sentada, etcétera, y así como que haciendo alusión a que están pasando muchísimas cosas, que pues estar en ese escenario, o sea, que la arquitectura solamente es un escenario de lo que pasa pues en la vida de las personas, pero pues también es demasiado maleable porque se puede adaptar a muchas situaciones. Entonces me recordaba mucho lo que decía pues en la clase pasada, de que pues la arquitectura va más allá de solo ser un espacio, sino como que también resguarda muchas cosas de la vida del ser humano y pues se adapta también a esas vivencias, como a las etapas de la vida de una persona. Yo, pues, oyendo lo que ustedes dicen, me resuena mucho, pues, algo que más me llamó la atención del video, que me recuerda algo que leí hace mucho tiempo, que decía que el arte y pues la arquitectura en sí no es un objeto aislado, sino que es una experiencia. Entonces que el valor, o sea, una gran parte del valor artístico y estético que tienen estas cosas son, por ejemplo, el contexto. Entonces en este momento es demasiado importante el contexto tanto cultural como histórico, y que uno como espectador también es pues digamos que mucho más, no sé cómo decirlo, da mucho más impacto si uno sabe el contexto en el que está la obra. Entonces en este caso yo siento que la película hubiera sido muy diferente si no la hubiera visto sin saber un poco sobre el contexto de Francia en esos momentos. Entonces acá pues por lo menos ya uno sabe que está la preguerra y luego está la guerra y luego está la posguerra, está cuando llegaron las influencias americanas. Entonces pues eso me resuena mucho, y esto es un ejemplo demasiado valioso de eso, de que la arquitectura no es simplemente algo aislado, sino que tiene muchos componentes, y en eso lo más importante es el contexto. Digamos que eso me hace pensar mucho en el papel de la ciudad en cuanto a la arquitectura, porque uno usualmente no se va al teatro y empieza a ver esta caja aislada en donde se recrean unas cosas, pero en la película se veía mucho que a pesar de que todo transcurría en este salón de baile, sucedían muchas cosas externas que afectaban las vivencias internas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la guerra y de la ocupación nazi,
justamente se empezaron a caer cosas del techo y como sí, partes que reflejaban justamente lo que sucedía en el exterior, al igual que la misma ropa, que era una forma de ver la ciudad desde lo aislado. Entonces me pareció importante que eso también es para resaltar de lo que sucede en los teatros. Yo también entendía como en el espacio, como decían ustedes, también es una extensión de las personas, de la cercanía del comportamiento de las personas y de la historia que hay alrededor y todo lo que se conlleva en ese espacio, donde la arquitectura contiene todas esas emociones e historias y pues ayuda a entender cómo en solo un espacio puede llegar a suceder toda una época, toda una historia en un mismo espacio, como todo el recorrido, toda la línea del tiempo y todo cómo va cambiando entre las personas y cómo esas emociones, historias se ven contenidas en ese mismo espacio. Es como, digamos, el cuarto de uno, va cambiando a medida, pues si ustedes han tenido el mismo cuarto toda la vida, se van a dar cuenta que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, incluso el cuarto puede ser muy distinto de hoy a 3 meses, como que va reflejando lo que pasa en el interior de uno y es como también lo que hablábamos en clase sobre pues, la arquitectura de nuestra vida, que todo se ve, la arquitectura se influencia por lo que pasa también dentro del ser humano. Sí, pero yo creo que no es tan performático como el cuarto de uno o una pista de baile, porque pues es lo que decíamos ahorita, o sea, muestra una historia basada conceptualmente en el teatro. Siento que el cuarto ya es algo mucho más íntimo, algo que tú no quieres como mostrar ante muchas personas, pero sí muestra la evolución de tu vida en el teatro. Y pues en este caso en la película era más como mostrando historias y contando historias, como decía Fabio, que pues decían los griegos, como mostraban La memoria colectiva. memoria colectiva. Pero esa memoria colectiva pienso que también era algo muy íntimo, precisamente porque era la conexión que tenía el ser humano con los dioses, y eso es algo muy íntimo, pero que puede afectarnos a todos. Entonces es algo en lo que todos nos podemos ver identificados, yo creo. Sí, pero siento que uno no muestra lo que pasa en su cuarto todo el mundo. Pues es que yo siento que, al contrario de la mayoría de las películas, el personaje principal de esta historia no era realmente una persona, sino que era casi que la historia de Francia en el siglo XX. Y todo lo que vimos nosotros fue una narrativa con componentes que simplemente lo mostraban. Entonces nos hicieron que la colorimetría, por ejemplo, en la época de guerra era mucho menos saturada, los vestuarios, la energía de la gente, todos estos son como componentes de una narrativa sobre pues, la guerra y la historia de Francia. Bueno, gracias Fabio, chao.